Mexicali y sus alrededores, de nuevo en su podcast Socio Entre Líneas. Tuvimos un pequeño break, unas cosillas ahí que creo que no les van a interesar. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso y tenemos un gran amigo, ex amigo de secundaria, ¿no? Compañero de secundaria. Íbamos en las 5, muy buenos momentos. Y pues qué raro que nos encontremos en un podcast después de 20 años salido de la secundaria. Su vida, mi vida. Y pues te doy la bienvenida, güey. Memo Valero, ¿cómo estás, güey? Muchas gracias, Julio, por la invitación. No, gracias a ti, güey. Amigos todavía, ex compañeros sí, pero ex amigos no, todavía camaradas. Y como dices tú, las vueltas de la vida que nos vuelven a encontrar en cosas que nos apasiona, que nos gusta. Y para mí, un gusto que me hayas invitado. No, güey, privilegiaste un pinche. Y un honor estar contigo. Estás aquí, güey. Gracias otra vez. Tu casa, güey, cuando quieras. Un tatuaje, no sé, mi mamá vende cena, güey. No, porque sale aquí, trucha cuando. No, sí, güey, Pumista. Pumista de cepa, de cuna. Sí, pumista. Estás hablando con un americanista, güey, así que van a salir chispas de aquí. Lo que sea, pero vamos, no va a salir completo, güey. Yo voy en mi caso casi arrastrando. Sí, el segundo mejor equipo del torneo. Aunque muchos lo dudaban, sí, soy pumista. Fíjate que últimos torneos ha tenido como que empieza bien, güey. Y luego afloja, pero de repente no sé qué le pasa, que va y luego pues baja, güey. O sea, pero pues va a estar interesante, güey. No me gusta el formato de este torneo. No sé por qué lo hicieron, todos dicen que porque ayudan a Chivas. Pues da la impresión que sí, güey. Pero pues uno no está seguro de esas madres. O sea, yo no me clavo con que mi equipo esté ahí y pues haya buena liguilla, güey. Pues todo está bien para mí, güey. A mí tampoco me gusta el formato, pero siento que de repente le da cierto morbo esta repechaje, una pre-liguilla de la liguilla. Va a ser un solo juego y, sí, y eso es interesante, güey. Está Tigres metido, está Chivas metido, está Monterrey metido y por ahí de repente se pueden poner. ¿Cuál va a ser tu morbosos los juegos? El equipo que digas, güey, como el caballo negro, güey. Los equipos de Monterrey parecía que andaban bien flojos, pero son equipos de liguilla. Adentro son otro pedo, y se ponen las pilas, güey, y uno de esos dos puede quedar campeón. Por el lado de Monterrey, Mohamed es un viejo lobo de mar, el entrenador, y el lado de Tigres, más que el Tuca, yo creo que si Gignac vuelve a encontrar el nivel que se le conoce en liguilla, es el que los lleva solo siempre. Sí, siempre tiene algo ese vato que, de hecho, el sábado, güey, estaba comparando Gignac con Cardoso, güey. Entonces ya te quedas a la madre, güey, pues ya lo va a superar bien cabrón, güey, o sea. El número sí, yo soy pro Cardoso. Y luego puse como 70 veces el gol contra la América, güey. No es por nada, pero pinche golazo, o sea, ya dejas la playera y dices, a la mera, qué bonito el fútbol. Esa jugada estuvo bien cabrona, güey, que hasta lo compararon en el Barcelona con Messi, Suárez, no me acuerdo quién más. No, y los goles que hizo Cardoso, la cantidad de goles, esos 29 goles cuando eran 16 equipos sin más de la liguilla, no lo va a hacer nadie. Y aparte, para mí se me dice que el vato le hacía ni más con la mano, se movía más, ¿no? O sea, no sé, güey. Cardoso, si bien es cierto, sí tenía un equipo muy completo, creo que no se compara con lo que ha gastado Tigres. Cardoso sí cargó el Toluca, Tigres puede seguir siendo Tigres sin Gignac, a pesar de lo que te acabo de decir ahorita, sí. Pero Tigres tiene un plantillón que Toluca... Es el más caro del torneo, ¿no? Entre ellos y Monterrey. Es que son los últimos años y la han metido bien machín, les ha ido bien. Diciembre, pues el 2019 valió madre, pero pues bueno, ese es el fútbol y a ver qué pasa, güey. ¿Cuándo empieza? En 2 semanas, ¿no? Porque va a haber fecha FIFA. Sí, empiezan en 2 semanas el repechaje y luego los equipos que están clasificados pues a descansar otra semana más. Otra semana y luego ya es a 2 partidos o no, la neta no estoy... La primera jornada, la primera ronda de repechaje son un solo juego y luego ya los cuartos de final y de vuelta. Normales como siempre. Como siempre. Ok, esa es la más emoción porque que no sé, y luego le puse la y todo que pero bueno, esperemos que los Pumas ya, güey. O sea, primero está el Cruz Azul, güey, de que ya, güey, ¿quién? La neta hasta yo quiero... Pumas no tiene presión, Pumas si bien es cierto se tira la maca varios años, pero la crisis... No es tanto como... Sí, son las ventajas que da el fútbol mexicano, que de repente se tira esa es más, puedes ahí, güey, o sea. Algunos le llaman mediocridad, algunos confort, pero presión es la del Cruz Azul, que tiene... Una vez platicando entre camaradas, sí. Toda una vida, son 27 años, 23 años. 23 años, o sea, ser campeón. Sí, yo hubiera tenido un hijo y ya estuviera adolescente, o sea. Te hubiera tocado ver a tu hijo dar sus primeros pasos, graduarse del kinder, graduarse de la primaria. Saludos, Chanox, si lo ves, saludos, güey, ya te entiendo, güey. Graduarse de la preparatoria, posiblemente hasta tener hijos. Tener hijos o la universidad, güey, y todo eso sin que el Cruz Azul sea campeón, pero... Bueno, o sea, ha quedado varios equipos diferentes en X Liga, ¿no? Pero porque ellos no, güey. O sea, ya es uno...
Fíjate, yo soy americanista, pero yo digo, ya, o sea, se tiene que romper eso para que el torneo empiece otra vez como que nuevo, güey, o sea, no limpio en la forma de corrupción, sino que ya todos tienen sus campeonatos, ya Cruz Azul, pues ahora que sigue, pues, o sea... Es que ha pasado de todo, que ya es imposible que le pase algo nuevo al Cruz Azul. Si algo no existe, Cruz Azul lo va a inventar, porque le pasa de todo. Oye, el sábado, Pablito, ¿qué dijo? Vamos a jugar con una... Tuvo muchos regalantes, o sea... La final del 85 le dio la vuelta a uno. Sí, o sea, el vato le atinó, pues, así, jugaron como las finales que se han aventado los güeyes, o sea... Yo me quedé, qué pedo. Ahorita no ando metido tanto, pero pues sí miro que le pongo en el juego, por ejemplo, juega al América y le pongo y me salgo, ya no estoy como que bien clavado, ¿no? Ya. Estamos más o menos en el mismo canal y yo tengo rato ya por cuestiones de trabajo que no me apego tanto a la televisión, pero como que ya lo traigo en la esencia en el ADN de seguir los deportes y estoy en el celular viendo cómo quedaron, aunque no veo el juego. Pero sí estoy al pendiente de los deportes a nivel mundial, mexicano y local. Pero ya no tengo ese tiempo que tenía Como que antes, ponerme a ver. la madre, no, güey, no me molestes, no, hijo, vete para allá y que voy a proponer una Con mi botana. abierto trabajo tenía una televisión porque era parte de mi trabajo. Ajá. Editar las páginas de un periódico para el que trabajaba y tenía que estar viendo los juegos forzosamente. Aquí ya mi ritmo de trabajo ha cambiado un poco y te digo, todo es en el celular viendo. El juego de Pumas, por ejemplo, no tuve la fortuna de verlo. Ajá. Miré que al minuto 80 iban perdiendo 0 y dije, a ver si no, a ver si ya al cuarto lugar 2-3 minutos ya lo vuelvo a poner y oh, ay, no mire los goles. Y eso no te daba cuando lo mirabas completo, güey, o sea, y ahorita es como que más, no sé, güey, el fútbol ha cambiado un chingo, güey. ¿Qué opinas del VAR, güey? Para mí es un cochinero, güey. Un cochinero, güey. Sí. ¿Por qué? Porque aparte pierde la esencia, güey, del fútbol mismo. Y debió haberle dado justicia, pero muchas veces terminas viendo jugadas que ni siquiera el VAR puede terminar así. Y se ve claras que era otra marcación. O de repente jugadas polémicas, llámese equipos poderosos, Real Madrid, no porque te molestes el América o quien en las mismas Chivas. Y el VAR no actúa de la misma manera con todos los equipos. Exacto, no es justo, ¿no? Como quien dice, y por otro la llevan. Es que el VAR está muy bien, no me acuerdo qué periodista lo había escuchado decir. El VAR está bien, el problema son las personas que manejan el. Bueno, sí, verlo de esa perspectiva sí está bien. Porque sí está bien. Pues, vuelve a ser el mismo error humano, entre comillas, ponle a la palabra error, lo que vuelve a definir los juegos de vez en cuando, ¿no? Sí, ¿cómo viste la serie, güey? La serie mundial, güey. Dramática. Sí, igual lo mismo. La neta, güey, yo no, lo voy a decir, yo no era beisbolista y no soy beisbolero, güey, la neta. Tengo unos tíos que viven en Los Ángeles, saludos, tíos. Ellos viven como de aquí, el estadio de los Islanders, de los Dodgers, güey, son Dodgers a morir, güey. Entonces sabía que ya llevaban 2 veces que no llegaban, dije, eso es el Cruz Azul. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver la tercera, y la neta me emocionó lo miré contra los San Diego, ya después de ella hasta el último. Y dije, voy a comprar mi gorrita, me voy a subir al tren del mame, y ya. La neta sí está chido, como le ve mi hermana es beisbolera, güey. Le digo, la neta sí, como que lo disfruté, me salí de que el puro fútbol y que mi arrogancia de que no, el fútbol es el mejor. Y el mundial genera más, güey. No, o sea, ya me salí de todo eso, güey. Y la neta me la pasé chido, güey. La eterna disputa entre el futbolero y el beisbolero. Yo estoy igual que tú, yo no soy tan beisbolero. Si alguien de mis amigos llega a ver el video la entrevista, el podcast, se va a dar cuenta, yo no soy beisbolero para nada. Y es uno de los deportes que menos miro. Vuelvo a tocar, si me lo permites, experiencias de mi trabajo en el periódico La Crónica, donde yo estuve laborando por casi poquito menos de 7 años, 6 años y fracción. Yo era fútbol y boxeo. Boxeo es el deporte que por herencia es el que más me apasiona. Pero entrando al periódico La Crónica, pues tienes que masticar de todo. De todo, sí, no, variarle ahí también, o sea. Cuando estaba en mi etapa de reportero, no me tocaba cubrir béisbol, le tocaba a otro compañero. Cuando me ascienden o cuando se me da la oportunidad de ascender al puesto de editor, el editor de la sección, el encargado de la sección de deportes, ahí sí ya no hay vuelta de hoja, ahí sí tengo que consumir todos los deportes. De todo, no, sí, de amplio. Y empecé a agarrarle un gusto bien curioso al béisbol. Yo no lo miraba, hasta la fecha no es uno de los deportes que me siente a ver las 9 entradas, salvo que sea una semifinal o una rivalidad. Yo cuando iba a ver 9 entradas sentado, o sea. Pero de repente le empecé a agarrar mucho amor, mucha pasión a los Águilas de Mexicali, y no nomás para ir a hacer el relajo. Lo típico, ¿no? Que es que ir a hacer el relajo es bueno, a mí en el nido se me hace un ambiente bien chingón. Pero como editor empezaba a quemarme los juegos de los Águilas, empezaba a meterme a las estadísticas de los jugadores, empezaba a ver las historias de vida de los beisbolistas, que el beisbolista también tiene una manera de pensar muy singular. Sí. Y luego eso también me llevaba por cuestiones de trabajo a hacer las páginas que salían de Grandes Ligas con todas las estadísticas. Y empezaba ya a ver el qué equipo iba bien, qué equipo me iba mal. Y
Entonces eso te llevaba... Te terminas envolviendo aunque no quieras, pues a Ya le empiezas a agarrar el gustito. Como y empiezas a conocer jugadores, empiezas a seguirlos. Sí, Te digo, nunca me he puesto a ver una temporada completa que vea todos los juegos, las Ay, ventajas, pero- mentiras, pero lo veo mucho más de lo que antes lo miraba, pues. Y el fútbol americano, güey. Parecido al béisbol también, soy más de consumidor local. Sí. Miro mucho la fiebre del NFL a nivel México, a nivel Mexicali, y se me hace bien chingón que se junten al hot, porque creo yo que el deporte americano, me atrevo a decir que en México más pega, es la NFL, sin lugar a dudas, Pues sí, ¿no? Más que sí. Grandes Ligas y más que la NBA. Me gusta un poco más el béisbol que el fútbol americano como tal. Ahí me gustan los putazos, güey. O sea, de que una fue una la del vato, pues no porque no sea fan de que ande puto, te pegaron, cabrón, por ahí el pendejo, no, güey. Simplemente los jugadas son bien impactantes, güey, entonces te quedas la verga, güey. No sé si ubican la movie que salió Will Smith, hablando de los putazos, güey, de la NFL, que lo que... Eso, te olvidé el nombre, pero sí. Algo así que el presidente dijo, no va a entrar tu ley en la verga, porque eso es dinero, güey, entonces yo te quedas a la madre, güey, todo lo que se juega, o sea, una vida, güey, por... No, y las secuelas que le deja el fútbol. Exactamente, güey, que eso no lo dicen, güey, nomás dicen, pues mira, fulanito ganó tanto y luego tienes 5 Super Bowls, pero ya después ahí ya no le siguen con la vida normal de un jugador, o sea, puede tener Alzheimer, güey, le puede dar un derrame, güey, de tanto putazo que se dio y se generó, güey, se acumuló y se quedó y pues uno no sabe, güey, sí, pues ya se me bajó está esta inflamada, güey, no sé. Me he quedado medio mal de la cabeza y sale en la película toca un tema de uno se suicida porque no queda. Ajá, Simón, no queda bien. No queda bien, entonces pues ya claro. quien quiera estar incompleto, güey, la neta. Ojalá que nunca te pase, güey. Aunque juegues canicas. Estamos piratas naturales, no ocupamos. Cuéntanos de quiénes han sido tus influyentes, güey, o sea, en lo que te estás dedicando, que me dijiste que nomás fue porque, o sea, no lo estudiaste, pues fue nada más de que, igual a lo mejor un familiar como, no sé, tu papá, alguien sí, que tuviste. Cuéntanos, güey, para que la raza se entere. Bien, un poco de mi biografía, grandes rasgos, para no aburrirlos y no dormirlos. No hubo tanta necesidad de estudiar periodismo. Yo tengo como 18 años, fíjate, dedicándome a esto de siempre en deportes, lo que es los medios de comunicación, lo que es el periodismo, lo que son las coberturas deportivas. Y sí fue por mi papá. Él ha sido locutor de deportes desde hace aproximadamente 40 años más 40, o menos. Sí, él está por cumplir 64, si mi memoria no me falla, 62. Yo no me lo puedo recortar, güey. Y ahí le pongo en una nubecita 64. Te lo paso por inbox y sí, me güey, no, güey. Ay, ¿qué pasa? No, pues que un chiste. Y desde morro, pues mi papá era el clásico. Yo soy el mayor de sus hijos. Y era el clásico. A mí me gustaba mucho la lucha libre de niño. Y yo, pues ya sabrás, mi papá con las acreditaciones, pues iba a todos los eventos de esos, o de fútbol, de box y todas esas cosas. Y pues ahí me traía para arriba y para abajo desde el morro, como desde niño. Desde niño, ¿no? Pero como fan. Ya de repente me va gustando tanto el ambiente que pues ya llega la edad de que yo tengo unos, ¿qué serán? 13, 14 años. En la secundaria. En la secundaria. Que ahí la neta no nos veíamos que dice, ay, güey, yo voy a hacer esto, no, güey, puro desmadre, me acuerdo fútbol. Sí, no, ahí lo traía yo más como por pasión, como por charlán, por ganarme mis primeras anillas. Como pues te lo tienes que ganar a pulso, cabrón. Sí, yo le decía a mi papá que me gustaba ese cotorreo, obviamente. Pues tenía 13, 14 años, en ese entonces andábamos en la edad de andar en la vagancia, no nos importaba ni pero ya queríamos traer dinero en la bolsa y me decía, en aquel entonces pues no existía lo que es ahorita de Facebook y redes sociales, transmisiones con el celular. No, güey, todavía no. No recuerdo. Apenas, güey, está el, no sé, el Windows, no sé qué chinga, no me acuerdo. Américas Online y cosas los chats. Intercampus o cómo se llamaban las páginas aquellas. Sí, güey, esas para ligar y la chingada, no sé. Y total que cuando mi jefe se pone a transmitir los eventos, el torneo de los barrios duró años y años transmitiendo el de fútbol, el que organiza La Voz de la Frontera. Para poder transmitir él tenía que agarrar un carrete de cable telefónico como de, no sé, 6, 7 metros. Sí, de esos largos que traían hasta en la mano, ¿no? Güey? Conectar la línea telefónica de ahí de la Ciudad Deportiva, conectarlo a un teléfono que llevábamos, pero era colgar carretes. Ocupaba alguien nomás para cargarle y para taparlos o bajar la señal. Y total que ahí anduve chalaneando con mi papá como un buen rato. Después, pues yo sigo con mis estudios ya entre secundarias, preparatorias y sigo chalaneando con él. Llega la edad de... Yo me atrevo a decir que tenía unos 18, 19 años cuando empecé a narrar por primera vez con él en radio, comentando nomás y narrar partidos. Empezar con el fútbol y luego empezamos con el boxeo. Y ahí pegado a la radio con él estuve
unos 6 años más o Picando menos. piedra ahí con 6, 7 años. Sí, obviamente con la cobija de él. Mucha gente sí me dice, no, pues que por tu, pues sí. Pues sí, Pues claro, tú pero esa pues, ventaja, tú esa fortuna. ajá, o sea, sí, sí es una cierta ventaja, güey. Con la raza, como te dije anteriormente, güey, no sabe el proceso, güey, por ejemplo, están los morros, ya estás aquí, güey, ya tienes tu dinero, tienes tu cantón, te dedicas a algo chilo. Ah, qué madre, este güey movió algo, este güey acá, pero no saben, güey, la putiza que fue, güey. Nunca va a faltar eso, sí. Sí, güey, o sea, nunca, siempre la raza de decir, no, pues este güey mueve algo. Este güey, no sé, ayudó a aquel cabrón porque aquel cabrón movía y puras cosas negativas. Hablar siempre va a ser más fácil que actuar. Criticar más bien, o sea, criticar. Si haces bueno, si haces mal, te van a chingar, de todos modos. Entonces, pues, ¿qué te vale? Es mi vida, güey, o sea. Tal cual. Tienes un problema porque pues, estás criticando, haz tus cosas, güey, o sea, tan fácil que es de que haces que pues, no de voltear a otros güeyes, no enfocar en mí, ¿no? Tal cual como lo estás diciendo, empecé así. Llega un momento en la radio, llega un momento que se complicaban. Ya en ese entonces yo ya estaba en la universidad, si mi memoria no me falla, cuando ya llevaba avanzado más o menos mis primeros los pininos en la radio. Sí, güey. En la universidad, mi esposa queda embarazada hoy mi hija tiene 12 años en Ay, cabrón, actualmente. Así las miro las fotos, pero pues no me imagino que ya está grande, o sea. No, sí, que acaba de entrar a la secundaria, está en la etapa difícil. Acuérdate. Cuando queda embarazada Gaby, mi esposa, yo sigo en la radio, pero me acuerdo mucho que se complica la situación de la radio, porque en la radio en aquel entonces me imagino que sigue funcionando igual hoy en día, no desconozco. Nosotros pagamos tiempo aire, obviamente dependíamos de los patrocinadores. Pagabas tu tiempo aire y arriba de esa barrera ya empezábamos a ganar. Llega un momento en los últimos. Pero te dan un cierto tiempo, ¿no? De que sabes que te voy Sí, a dar una hora. Sí, una hora. Tu... No, nuestro programa de radio era una hora. Cuando por unos motivos mi papá y yo nos separamos de él abre su programa, yo abro mi propio programa, me quedo solo en Radio Fórmula. Yo estuve como pasadito el año así en Radio Fórmula Deportes, algo así se llamaba, ahí en Centro Cívico. Estaba estudiando al mismo tiempo que tenía mi programa de radio. Se caen algunos patrocinadores, se complica la cosa, sale el aire el programa. Y pues te digo que ya estaba mujer embarazada. Me doy de baja en la universidad. Sí, bueno. Empiezo a agarrar unos trabajos normales. Sí, que paquetero no le. Y cosas, pues algo parecido, pero allá hasta picando piedra. O sea, mientras sigas y no te caigas, está bien, güey. Y cuando ese baja temporal de la universidad se convirtió en una baja muy, muy extensiva. Sí, no tengo el regreso, cabrón, no lo veo cerca, güey. Pero curiosamente, me pongo en aquel entonces todavía había esos que te metes a las bolsas de trabajo por internet. Ajá. Y en el periódico a subrayar y encerrar circulitos y ese rollo. Y sale, algo nunca se me olvida ese momento, porque sale reportero de deportes para periódico La Crónica. A la madre. Entonces dije, pues ni mandaba a hacer, pues. Ajá, Simón, manía el dedo. Simón, y metí currículum, metí solicitud, y pues me hablaron de volada. Cuando me hablan en periódico La Crónica, entrevistas filtradas, los primeros filtros, las paso, todo bien. Yo digo, pues ya chingué, ya me voy a quedar aquí en el periódico La Crónica. Tal, me llamaba mucho la atención, era un sueldo fijo. Cosa que no tenía en la radio porque te digo, yo tenía que andarme... Sí, tú te pagabas tu propio... Sí, yo tenía que andar en la calle tocando puertas y vendiendo publicidad y vendiendo paquetes. Y acá, pues, más que bien ya era una estabilidad económica, ¿no? Total que no me contratan a otro vato, güey. No mames, se cayó el pedo. No sé por qué, pero contratan a otro vato. Y porque yo tenía camaradas, pues, cuando yo estaba en la radio, pues ya coincidía con los de deportes de La Crónica en eventos y le habló un camarada. Que después se convirtió en uno de mis principales maestros, ahora que mencionaba lo de los referentes. La pandemia se llama Gilberto Girón. Un saludo, Gilberto. Él fue mi primer jefe en editor, y luego se salió él y se fue de reportero. Ahorita está de reportero en La Voz de la Frontera. Y le hablo, le digo, oye, carnal, ¿qué rollo? Pues que ya no me dijeron que iban a hablar como en 2 semanas y no me ya sabes que esa frasecilla tiene un tiempo que nomás no, güey. Pero todo había estado bien, ya me había saludado el mano con el jefe editorial y todo el rollo. Me dijo, ¿sabes qué, carnal? Contrataron a otro vato y la chingada, y que ni pedo, pues a volver a picar piedra, ¿no? No, se te juntó otra vez, ¿no? Pero en una semana de eso que él hablé con él, me hablaron de La Crónica. Y no sé quién era el reportero que contrataron hasta la fecha, y nunca ni he preguntado ni sé quién es, porque no se dedica a los medios, agarró otro trabajo y total que él me dio solicitud, no sé por qué lo contrataron. Pero a la semana el vato renuncia porque le hablaron de otro trabajo. Que nomás quería. Había metido el tiempo 2 solicitudes. Mientras me hablas de Chilo, a lo mejor que yo quiero. Y en el otro les ofrecieron mejores condiciones, mejor sueldo, y pues dejó a La Crónica volada. Y yo fui el plato de segunda mesa, como quien dice. No hay pedo. Pero dije, pues. O sea, lo que tú querías, güey.
Eso fue, sí, en el 2019 estaba tenía 6 y medio, fue el que fue en el 2013 más o menos. Y estuve como 2 años ahí de reportero, Gilberto Girón, que es el que acabo de mencionar ahí. Sí, a mí siempre me ha gustado escribir y si tú sigues mis redes o los que siguen mis redes sociales... Sí, güey, o sea, no te comento, no te pongo nada, güey, pero sí me pongo a... Es lo que más he disfrutado, más que, a pesar de que empecé en la radio con mi papá, lo que más disfruto es escribir. ¿Escribir? ¿Por qué no escribes un libro? Sí, está entre mis listas de pendientes, no por X o Y no lo hemos empezado. No, pero lo tienes en mente. Está en mi lista de pendientes, sí, pero ya es que a veces el mexicano suele ser muy decidioso y ya te ponen otras cosas, pero sí lo tengo ahí entre mis listas. De hecho, de una pausa, sorry, güey. Date. De todos los que voy a invitar, güey, y voy a tener sus biografías, güey, hacer como un libro también de todo lo que se ha vivido ahí, o sea, implantarlo como en un libro, güey. Ya, pues, no sé. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Está chilo? Que tengo en mente también, gracias a ese cabrón, güey. Sí, no lo voy a mencionar. Lo platicamos fuera del aire, está suave y está chido ver los trabajos. Casi en todas las veces, muchas veces te dicen, estás haciendo lo mismo que este vato. O, qué copión, estás haciendo esto. Pero la neta, el hilo negro no existe para para mi muy particular punto de vista. Quien crea que está descubriendo algo nuevo no lo está descubriendo. Si tú te pones a ver cualquier ámbito, le estás dando tu toque y lo estás revolucionando. De hecho, hacemos lo de hace 70,000 años, güey, pero pues ya vamos haciendo, como dices tú, güey, con nuestro propio toque, güey. Va evolucionando la tecnología, va evolucionando el mundo, va evolucionando. Pero es la misma información, güey, es la misma. Es en gran parte lo mismo que venimos haciendo y es ponerle tu toque. Tú mencionas. Exactamente. De hecho, el podcast del sábado hablaron de eso, güey, de que, güey, gracias a este podcast, muchas razas yo dije, pues les escribí, se está animando a hacer podcast, güey, entonces le preguntarán, ¿qué les aconseja, Roberto? No, pues que lo hagan, güey, que empiecen con lo que tengan, güey. Yo también he copiado, esto no es mío original, güey, yo copié a Joe Rogan, de tal y tal, y ya empezó ahí. Yo me quedé, pues sí, güey, sí tienes razón, o sea, pero el chiste es empezar, güey. Y que empiezas con lo que tengas, güey, yo estoy como un celular, güey, o sea. Y definir lo que le quieres dar a la gente. Si no lo tienes definido tú, entonces sí se va a convertir, yo creo, en una copia, güey. O en un producto mal elaborado, mal hecho. Yo miraba ahí en el Facebook cuando te pones ahí medio a estar pendejeando en las redes. Sí. Uno de los videos del escorpión dorado y decía... sí, güey. Salía Franco Escamilla, fue hace años, fue de los primeros que empezó a hacer cuando lo sube al carro. Y toca ese tema que estás diciendo tú, donde los famosos estandoperos que están de moda de unos años para acá, Adal Ramones hacía lo mismo, Polo hacía lo mismo de diferente manera y esto ha cambiado, sí ha evolucionado, pero no es algo nuevo, es algo que ya estaba. Pues. Que ya estaba y que a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros hijos les causaba la misma risa en aquel entonces. A lo mejor se les hace chafa lo de ahora porque están acostumbrados a lo mejor a tus hijos, a tus sobrinos, a ti te va a parecer chafa lo que ellos vean en un futuro porque somos muy retro, somos muy de arropar lo que más que se ponga de moda, ¿no, hombre? Pues, lo que nos tocó a nosotros. Como también tuvo una entrevista con Adal Ramones, güey, dijo Adal Ramones que no es por nada, güey, yo no me la tiro del güey va chingón, pero aquí no había comedia ni monólogos, güey, o sea, a lo que él hacía. Ajá. Yo lo copié de un gabacho que yo lo miré en la tele y dije, a la madre, eso lo tengo que hacer aquí en México, y ese fue el boom de ese cabrón, el monólogo. Te escuchas a Ramones, es el monólogo, güey, o sea... Que a la postre no lo inventó él, como... pero lo agarró para traerlo a México. Sí, le dio su toque y lo hizo perfecto, güey. De hecho, lo sigo mirando de repente y si me hace reír tus pendejadas, güey, tienen relevancia todavía, güey, pero pues... Hay que conocer también obviamente el mercado, me imagino yo, a donde quieres llegar, tu audiencia, los que están ahí, tus camaradas, tus compas o tus familiares, depende de quién quieras tirarle. Tengo un camarada que fue mucho tiempo encargado de relaciones públicas y de comunicación de los Soles de Mexicali. Es uno de un muy buen amigo de los amigos cercanos que se llama Valerio Camargo, por si llega a ver este no, video. No iba a la secundaria. No, ya es más grande que nosotros. Qué bueno. Es un muy buen camarada y me decía, él estuvo mucho tiempo encargado del espectáculo de Soles, ¿no? O encargado de la comunicación. Y se iba a los juegos del NBA a sacar tips, a sacar ideas. No a descubrir hilo negro, sino a traerse, a arropar las ideas, adoptarlas y traerlas para acá. Sí, algunas pegaban, algunas interacciones con el público de los shows de medio tiempo, cosas de esas. Pero me queda muy presente una historia que me contó, que en un juego de los Lakers bajan a todos los gorditos de las butacas, gordos, de las gradas, a que hagan un tipo... O sea, para empezar, ya entraste a un juego de básquet y otro te bajan, güey. O sea, a que hagan una serie de striptease, una serie con música para las señoras y obviamente están obesos y eso de Estados Unidos causó mucha gracia y se ganaron un premio obviamente el patrocinador en el turno, ¿no? Me acuerdo mucho que dice Valerio que lo quiso implementar aquí y que en redes sociales criticaron mucho
porque Soles no iba con esa filosofía, porque era algo grotesco, sí. porque era algo... O sea, ya lo estaban... Iban muchos niños, iban muchas familias, muchos niños pequeños. Ya lo estaban crucificando, güey. Si te ha tocado ir a los Soles, Soles es muy familiar. Y a lo que quiero llegar, que la cultura americana es muy diferente a la cultura mexicana. Sí, y cuando totalmente. vayas a arropar cosas o cuando vayas a adoptar proyectos que ya los viste, no puedes decir que aquí en México va a pegar o que a tu audiencia le va a pegar porque le pegó a su a fulano de tal. Yo pienso que es un volado. Sí, ajá. Tienes que conocer a tu mercado, tienes que conocer a tu audiencia. Posiblemente, hablamos ahorita hace unos minutos del escorpión dorado, y el escorpión dorado puede tener muchos seguidores. Y si tú eres una persona con unos seguidores un poco más sofisticados, un poco más serios, pues no quieras hacer esa comedia porque... No les va a gustar, güey. No. La neta ni te van a pelear el video, güey. O sea, nomás lo van a scrollar acá, güey. Pum, vaya para abajo. Ya, no se mal, no, güey. De hecho, yo no estoy con este, se puede decir, programa, podcast, que por tener una audiencia, güey, ser famoso. No, güey, simplemente quiero transmitir el mensaje de el proceso de cada persona, güey, cómo se vive diferente. Le tienes que chingar, güey. Y para ganarte lo que tú quieres, entonces, de acuerdo a lo que se van dedicando, güey, sus rangos, pues, es muy diferente el proceso, güey. No siempre te vas a topar con que, sí, tu equipo pierde, pero pues ahí, en el mismo camino, no, güey, a lo mejor se tuvieron que ir a otros países, güey, o sea, con las otras culturas, güey, o sea, el proceso es totalmente diferente, güey. Y es el mensaje que les quiero dar, güey. No quiero ser famoso, no quiero nada. Me vale madre, güey, si en la calle, no, güey, eso no, yo no quiero. Sí, será que bueno, güey. Sí, me va a ir que chilo, güey, pero pues no, la neta, no es con ese afán, güey. Es con ese afán de aparte, como tú, güey, tenía que 20 años sin verte, también pues estamos platicando, o sea. Pero fíjate, no lo hubiéramos podido estar haciendo si tú no hubieras sacado estos podcasts. Ajá, sí, exactamente, güey. Y con eso es mi afán, güey. No busco fama, güey. No busco tener que el millón para que me dé dinero. Que tal vez lo pueda monetizar, güey, por si acaso de chiripada pasa, güey. Pero no es mi fuerte, güey. Simplemente transmitir ese mensaje, güey, que pues podemos hacer lo que queramos, güey, la neta, mientras se pueda y tengamos salud, güey. Puedo hacer lo que sea, güey, porque está la muerte. Para empezar, güey, tú estás a morir, güey. Vamos a morir, güey, entonces hay que hacer cosas, güey. Totalmente de acuerdo. Hay que hacer cosas, güey. Oye, güey, torneo a los barrios, güey. ¿Cómo se te hace se te hace chilo el mes que dura? De un mes, ¿no? Sí, dura como un mes y medio. Se me hace que has cubierto y Sí, ahí empecé, duré muchos años cubriendo con mi papá el torneo de los barrios. Después, por obvias razones que comenté ahorita, que entré a periódico La Crónica, lo dejé de cubrir 6 años seguidito, o de seguir, de cubrir y de seguir. Por obvias razones, pues por ética, por el periódico. Yo estaba en La Crónica, era la voz. ¿Nunca jugaste en torneo de los barrios? Sí, en las infantiles, en las juveniles pues sí, creo que en esos tiempos la secundaria conseguíamos una cancha. Sí, en las mayores. Carlos, güey, ¿quién más, güey? Chaca, una de esas. Sí, el Chaca anda ahorita en el otro lado, creo. Y lo último que supe fue que se fue a entrenar para estos barrios, pero pues no hubo nada, entonces yo creo que ya se quedó. No, sí, él sí le tocó ser de los cotizados a mi carnalito. Pues imagínate, güey. Y no, sí, de los mejores jugadores que ha dado Mexicali. Uno fue menos agraciado, pero ahí anduvo pegado siempre echándole porros al camarada del barrio, mi carnal. Y el torneo de los barrios, pues ahí nacimos también como deportistas, viéndolos desde chiquitos, desde las infantiles. Después con mi papá, por lo que te comento, se fue el único periodista, o es el periodista que tiene el récord de Mexicali, yo creo, de transmitirlo en años sin interrupciones el torneo. Seguiditos, cuando te digo que era la radio de tirar el cable y luego ya por celular. Esto es un radio, pero ya más digitalizado. Sí, me siento ahorita que llegué y ya no te lo conté. Hasta nostalgia me dio ver el micrófono tipo radio. Me imagino, porque pues usabas. Y está chingón. Y el torneo de los barrios, a tu pregunta, creo que llegó en un bache bien feo, de bajón de calidad. Creo que las reglas no le favorecieron, pero de 3 años para acá, lamentablemente el COVID vino a romper esto, pero de 3, 4 años para acá, creo que volvió a agarrar el segundo aire en la categoría mayor. Volvieron los inversionistas, volvieron los patrocinadores. Antes duró mucho tiempo el torneo de los barrios que ya estaba cantado quién iba a ser campeón. Sí, se miraba lejos, güey. Perdía interés, pero de unos 3, 4 años para acá, yo creo que ha vuelto a mostrar el nivel que enamoraba a todo el que se jacte de ser futbolero o aficionado al fútbol. Sí, güey, te cuento así rápido, no es porque haya estado en Libertad yo, güey, y hayamos estado campeones varias veces. Pero te tocó todo ese proceso de los uruguayos y colombianos. Ya no, güey, pero yo iba ahí a apoyar, güey, entonces creo, güey, no estoy seguro, pero fue Libertad, güey, uno de los primeros en meter billete, güey, a ciertas personas, porque el que hacía eso, güey, entonces conocía mucho fútbol de allá, güey, entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a traer a estos cabrones. Libertad no tiene un campeonato de los barrios mayor, güey. No existía, de hecho.
Y pues a ver, vamos a ver, y se dio, güey, estuvo bien pasado de lanza, güey, esos años, güey, yo ya no jugaba, güey, de hecho, no, ya no jugaba cáscaras y todo, pero ya no, yo juveniles, güey, infantiles, pues sí, levanté el trofeillo. Pero... La Libertad llegó a revolucionar el torneo de los barrios, sí. Eso más bien. Siempre ha habido inversionistas que invierten su lana en jugadores del estado, de la región, uno que otro, pero que tú te imaginaras que en las canchas de Mexicali iba a llegar un uruguayo, iba a llegar un colombiano, iba a llegar un mexicano que quedó campeón con el Atlante de Ricardo Lavolpe y con Miguel Herrera y con... De hecho, un africano. No él llegó años después. Los pioneros fueron el uruguayo y el colombiano. El colombiano que para descansa uruguayo. Sí, que murió en la carretera de Cuernavaca por ley. Pero que tú te imaginas eso, fue una locura. Y, sí, y cada juego de la Libertad estaba lleno. Sí, perdón. No. Aunque fueran la segunda ronda de grupo, estaba llena la ciudad deportiva por ver al uruguayo y al colombiano. Al año siguiente, ahorita, perdón por la introducción, me diste cuerda. Llega un brasileño, porque siguieron con la tendencia de traer extranjeros. Llega un brasileño y la carrilla, yo me acuerdo mucho en las gradas, que era un brasileño muy malito. No recuerdo ni su nombre, te soy sincero. Pero les pegaban ahí en las gradas, gritaban que se lo habían traído de la avenida Brasil y no del país de Brasil. Ya sabe la carrera. Y llega eliminado de la Libertad. Creo que el otro año también vuelve a quedar eliminado y es hasta el siguiente cuando llega el africano ese que dices tú. Africano, perdón. Y el nigeriano y vuelve a quedar campeón de la Libertad con el nigeriano. Sin lugar a dudas, la Libertad es el equipo más revolucionario en la historia del torneo. Que de hecho nomás eso no se planeó de que por años, güey. Esa madre fue que una peda, güey. ¿Sabes qué? Tengo contacto sobre, güey. Tráetelos y ya, se los trajeron y ya, pues dije la madre. De hecho, en un torneo de esos, ¿recuerdas al Calemo? Sí, cómo no. De hecho, acabo de hablar con él y a ver si viene el diciembre, güey, para armar un podcast también con él. Me dijo, jalo, güey. Yo creo que todos los que llegamos a ser compas del Calemo, perdón, me traiciona el subconsciente boxístico. Del Calemo, nos quedamos así con el saborcito, pues, ¿por qué no lo hizo? De que ya iba a llegar no tenía todo para llegar a primera, ya estaba consagrado en primera A. Sí, fue de los cotizados en primera A, inclusive creo que hizo carrera de entrenador, tú lo conoces mejor que yo. Sí, ahorita ya hizo, ya entrena, ya acaban de su hijo que campeón goleador y campeón del torneo, o sea. Sí, era de los que nos quedamos, era nuestro Cachanilla que iba a debutar y por azares del destino no se dio. No, güey, pero la historia de él, la neta, sí está muy triste, güey. La neta, si él quería, no iba a poder solo, güey. Ocupabas a otra gente por atrás, güey. Entonces, pues así, a simple resumen, te lo hago saber, güey. 10 minutos antes le escondían los taquetes, güey, las cintas, güey, los casitos, güey. O sea, el vato se ve, ¿qué hago, güey? Pues en mi casa queda bien lejos, güey. Ya no jugaba, güey. El director, ¿qué pedo? Ya al último se da cuenta, entonces. Muchas cositas decían, ¿por qué un güey allá, güey? Y pues yo estoy aquí, El Chaca también, sí fue para allá, ¿no? Lo mismo, güey. O sea, yo pienso que pasó por las mismas situaciones, güey. Dice Calemo que no le gusta, los de allá no nos quieren a nosotros de acá. Yo creo que viceversa. Cierto, güey. Pero sí, güey, que son bien mala leche, güey, que son bien envidiosos, güey, que porque esta vez sí, y yo no, o sea. Imagínate que le hubiera tocado, les digo, azares del destino y ni hablar, que al Calemo le hubieran tocado los Cholos de Tijuana, no hubiera tenido que meter rato y debuta aquí bien corto. Fácil, güey, fácil. Tenía todo el talento para debutar, sin lugar a dudas. No es por nada, pero sí, uno de los mejores que me ha tocado compartir cancha, güey. Yo todavía no me la creo de que fue para mí una eminencia de que a la madre, güey, ¿a poco te ponían los puedes sacar? Sí, cabrón, no, güey, no me acuerdo. O sea, ya lo miro como otra persona porque como hizo vida allá, güey. Sí. Ya es como que pasa en segundo plano lo que nosotros vivimos, pues, pero. No, sí, jugadorazo. También compartí cancha con el Chaca, güey, o sea, con varios, con el Villa, güey, para descanse, güey. Sí, mi carnal el Villa. Jugó en la Libertad también, que cayó campeón, creo. Sí, el goleador, el pinche narizón. Sí, un accidente nos quitó, pues, pero pues, saludos a donde quiera que esté, güey. Y así, güey, cositas así del torneo de los barrios, ¿qué otros eventos importantes, güey? Porque mira fotos que está Leo hasta con Chávez, güey. Por lo mismo andar ahí en el ruedo, como se dice, el boxeo es mi deporte favorito, sí, por encima del fútbol. Mi abuelo fue boxeador, está en el Salón de la Fama como entrenador de boxeo, de ahí se deriva todo el cotorreo. Mi gusto pues me lo inculcó mi abuelo, después mi papá me lo... O sea, va todo junto, ¿no? Y con tu familia, qué chilo, güey. Lo que pasa es que como yo al ser el primer hijo de mi papá, y mi papá es hijo único, pues fui obviamente el primer nieto de mi abuelo y de mi abuela, por obvias razones, ¿no? Cuando mis jefes se iban de París, mi guardería fueron mis abuelos y... El favorito se dice. El único que tenía en ese momento, quiero decir, no le quise decir favorito porque era el único. Okay. La cagué.
Y me acuerdo ya cuando tenía uso de memoria, más o menos de los, ¿qué será? No sé, cuando empieza a tener memoria, unos 5 o 6 años. Por ahí. No sé. Mi abuela se desvivía por contarme los cuentos esos para dormirme, para los cuentos de cuna y Sí. cochinitos y cosas de esas, me imagino. No recuerdo tan a plenitud de eso. Lo que sí recuerdo era que mi abuelo era el que me contaba los cuentos, pero me contaba las historias de cuando él boxeaba y todo lo que le tocaba pasar y todo lo que pasaba fuera del ring y lo que pasaba en el ámbito boxístico. Y en ese entonces pues te mentiría si te dijera que yo estaba pleno, o sea, me entretenía mucho. Pero esas cosas como que fueron haciendo semilla, así lo traduzco yo ahorita en la actualidad, como que fueron haciendo semilla, porque cuando ya me fue gustando el boxeo más y cuando ya fue visualizando el boxeo más, se me venían a la mente me recuerdos de lo que me platicaba mi abuelo que había sucedido hace 80 años, 40, 50 años. Sí, por ahí. Y hasta la fecha el boxeo sigue siendo igual que como fue hace 60, 70, 80 años. Obviamente lo acabamos de platicar tú y yo hace unos minutos de evolución de las cosas, Sí, pero las cosas buenas y malas que siguen pasando donde quiera. Sigue siendo lo mismo el boxeo, obviamente cambian las maneras y los modos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que eventos importantes para... A veces tuve que hacer un preámbulo para llegar a la respuesta de lo que me preguntabas. Era que me ha tocado cubrir algunas funciones de peleas de título mundial. He estado, este es el ambiente que más disfruto, te comento. Me ha tocado, a nivel Mexicali, pues me tocó el histórico campeonato de los Águilas recientemente, después de un montón de años que no sucedía. Me tocaron el primer campeonato de soles y los que consiguieron después. Sí. Me tocaron, pues de aquí a nivel amateur muchos, pero a nivel internacional no ha sido tan vasta la experiencia más que en el boxeo, como te digo. ¿Has salido por el boxeo afuera de Mexicali? Pues sí me ha tocado cubrir funciones fuera, me ha tocado a nivel nacional en terrenos amateurs, pero me ha tocado olimpiadas nacionales, olimpiadas regionales, procesos de olimpiadas internacionales, pero las previas. Grande, Pues que me ha tocado, por ejemplo, ver a atletas que después se convirtieron en figuras mundiales, pero cuando me tocó en el amateurismo, entiéndase el caso de Alexa Moreno, algunas esgrimistas de Tijuana que ya después se convirtieron en campeonas mundiales. Uno de los casos que más me ha fascinado es el del un remero de San Felipe que se llama Alexis López y que ha superado toda creencia de la física en el remo, porque en el remo son 2 metros, 3 metros de europeos. Es una putiza, güey. Y Alexis López de San Felipe mide 1.70 y antes estaba más flaquito del que estaba ahora y le ganaba. Me ha tocado ver ese tipo de casos de jóvenes y a mí es lo que más disfruto yo ver cuando cuando los vas conociendo y que los vas viendo crecer y que después no te hablan, y que no pierdan el piso. También me ha tocado los casos de que pues sí, hay de todo, ¿no? Pero esos casos están muy chingones. Sí, porque pues imagínate, dices, pues igual llega, igual no, pero cuando te dicen, ya llegó campeón a la madre, güey. Yo estuve cuando no era nada. Y pues qué chido, güey, se siente cuando dices, bueno, ya de lejos lo miras, dije, hey, campeón, y que toda madre. Le agarras como un cariño diferente, porque como el aficionado, si ya hablamos en el idioma de aficionado deportivo, solemos ser bien celosos y reventadores. Sí, arropamos. Sí, he visto tus redes, güey, que te revientan, ¿no? Celosos y reventadores. Sí, arropamos. Sí, he visto tus redes, güey, que te revientan, ¿no? Que te le sacas la vuelta y van de cabrón, les das como un pinche. Eso es parte del show, el toque polémico, sí. Yo digo, no, pues no está enojado, no le está dando el guante blanco, la verdad. Eso sí es parte del cotorreo, pero muchas veces, por ejemplo, tú como americanista, por poner un ejemplo sobre la mesa, arropas a tus jugadores aunque sepas que si uno de tus jugadores la caga dentro del terreno de juego, te lo vas a comer vivo. Sí, pero si un chivista, o un cruzolino, o un pumista critica a ese mismo jugador, lo vas a defender a capa y espada porque es tu jugador, no lo puede criticar a nadie. No lo puede criticar a nadie. Nadie que no sea americanista no puede criticar al americanista. Exacto. Y volvamos a traduzcámoslo ahora a nivel nación, a nivel Mexicali, a nivel regional. Si un deportista de Mexicali tú lo viste crecer, tú lo tienes contigo y lo ves que no tengas nada que ver en su carrera. Muchas veces confundimos. En el periodismo sucede mucho, confundes de que el deportista te debe mucho a ti porque le hiciste las notas, o porque tú lo entrevistaste, o porque tú lo descubriste incluso. El deportista le debe todo a su esfuerzo y a su entrenador y a nadie más. Al mismo, sí, a su esfuerzo, a su dedicación, a su disciplina y a su entrenador. Obviamente el entrenador es una pieza fundamental. No le debe nada a la prensa, no le debe nada al aficionado. Sin embargo, el aficionado y la prensa obviamente empieza a adquirir un cariño especial a diferencia de con otros deportistas. Ya está en el deportista ser agradecido, ¿no? Eso ya. Bueno, si es de cada quien. Eso no lo puedes inculcar tú, no lo puedes dominar tú. Pero sí se siente una sensación cuando sientes como de casa o de tu equipo al deportista
Sí, me ha tocado, pero ahorita la neta ya no hablo, ya, si un jugador la caga, pues ya la cago, güey, chingo, güey, güey, le jalé la oreja, no, pues ya no, antes sí, güey, hace unos años sí, güey, como Jorge Sánchez en la final, güey, Sí. a la madre, pues por cierto, güey, lo miramos aquí en la casa de la tía El Calemo, Ajá. varios aquí camaradas del barrio, y hicimos carne asada, con esa Lepe, güey, Lepe. Sí. Ok, ahí estuvimos, y todo iba bien, güey, pues en el juego todo iba bien, América estaba, ya sabes, no arriba, entonces pasa eso de Jorge Sánchez, güey, puta, me quería morir, güey. Dije, última vez, güey, última puta vez, güey, que siento esto, güey, ya no me voy a profundizar, güey, güey. Muchas veces no tengo una carnal, pero... Pues sí, güey, lo de siempre te deja, te lleva, güey, entonces dices, güey, ya no quiero sentir nada. Si voy a ver un juego, si voy a ver una final, hasta ahí, güey, no, si la cagan, la cagaron, si ganan, qué bueno, pero ya no voy a ser el que me quemo porque no, güey, no seas mamón, y aviento algo y pasa un accidente, o sea, por decir un ejemplo, ¿no? Como una vez publiqué, güey, que yo no voy a gritar gol, güey, hasta que México pase el quinto partido, güey. O sea, porque he gritado goles un putero de mundiales, güey. Y no ha pasado absolutamente nada. Entonces gasto mi voz, güey. Entonces voy a ahorrar ahí toda esa pinche voz, güey. Cuando te esté que pasen el quinto partido, güey. Ahora sí les voy a gritar gol. Y me lo voy a aguantar, güey. De que, está bien, no, qué chilo, no, está bien. Pero como los gritaba, güey, ya no, güey. Ya. Varias veces he prometido lo que acabas de prometer ahorita, que queda grabado aquí. Queda grabado y lo publiqué. De hecho, antes de que tuviera la idea de los tatuajes, güey. O sea, no lo he controlado. Él lo he prometido y ya no me va a apasionar tanto, no lo he controlado. De hecho, por algunas cuestiones, y esto ya es una revelación un poco más entre tú y yo y tu audiencia, cuando cambio de empleo en el que estoy más reciente, obviamente hay que ser un poco más mesurados por la posición en la que nos encontramos. Simón. Pero en temas deportivos me cuesta un mundo de trabajo, te lo confieso, porque no lo controlas tú, es la pasión, sí, güey, es el cotorreo, es el volver a sentir esa polémica y ese dimes y diretes. Algunas veces te tienes que mesurar un poco más por lo que te acabo de comentar. Pero no se puede controlar, por más que tú digas que vas a... Eso me la pasión nos gana. Tú puedes decir 1000 veces aquí, me puedes jurar 1000 veces que no vas a gritar un gol de México en el Mundial, pero si Raúl Jiménez se avienta la chilena que se aventó hace unos años en un Mundial, aunque sea la fase de grupos, es imposible. No lo voy a gritar, güey, la neta. Tan así. Estamos de apuesta. Ahí está, cuando quieras, güey. Ahí está el video, güey. No lo voy a gritar, sea que el gol del techo del estadio hasta acá, no sé, güey. No lo voy a gritar, güey, porque la neta creo que no se lo merece, güey. La neta, sea quien sea, güey, o sea, la Inés, quien te guste que esté en ese juego. Interesante, no la promesa. Hasta el quinto partido, ahora sí les voy a echar con todo, que no griten. Está el proceso mundialista. Pues bueno, güey, cerramos con una preguntita muy interesante. Está bien amena la plática, güey. Así rápido que me contestes, ¿Messi o Cristiano? ¿Y por qué? Porque he mirado, güey, he mirado ahí en tu Facebook que antes, güey, también yo era de que, no, güey, me peleaba. Y digo, qué chingado te estás peleando por alguien que ni siquiera te hace en el mundo, cabrón. Pero está bien, esa es parte de la pasión, güey. ¿Cómo te contesto para no verme que me estoy saliendo por la... Que no me reviente. No, es que lo disfruto los dos, pero para no verme que me estoy saliendo por la tangente o que me estoy yendo por la fácil. Simón. He alabado a Messi durante toda su trayectoria. Le he criticado lo que le critica a todo el mundo, que no vuelve a ser el mismo corazón fuerte con la selección que como cuando estuvo con el Barcelona. Que esa madre es una tristeza. Creo que las cualidades de Messi no las tienen muchos jugadores, no en la actualidad ni en los últimos años, en la historia del fútbol, ni en la historia del deporte como tal. Si a Messi lo quieres comparar saliendo del fútbol, en la misma mesa de Messi se puede sentar Michael Jordan sin ningún problema, se puede sentar Tom Brady sin ningún problema, se puede sentar Tiger Woods sin ningún problema, Rafa Nadal, sí, leyendas. Federer, Mayweather, Mohamed Ali, Chávez, de Metí. No sé, con lo que te estoy diciendo, no me atrevería a decirlo porque no voy a entrar en ese detalle. Sí. Si Cristiano Ronaldo se siente en esa misma mesa por las cualidades deportivas de todos los que acabamos de decir. Sí, güey. Pero, si hablamos de mentalidades... Claro, güey, totalmente, güey. Las mentalidades de todos esos deportistas que te los acabo de decir, hacemos a un lado a Messi y ponemos a Cristiano Ronaldo sin ningún problema. Se oye que me estoy lavando las manos con la respuesta que te di porque es muy difíchil. Una vez lo dijo el Cholo Simeone, si voy a la guerra me llevo a Cristiano Ronaldo y no a Messi. Pero las máximas figuras de antaño, del presente,
si tú los analizas, cómo se expresan de uno y otro, todos se derriten ante Messi, no ante Cristiano. Sí, es muy difícil y va a ser un cuento nunca acabar. Sería una tristeza que no gane el mundial, güey. O algo con su selección ya para. Se ve difícil que gane tal vez una Copa América, pero. Ya la tuvo 2 veces el cabrón, bueno, es otra historia, pero me gustaría que se fuera con algo, güey. Con algo, no. No me importa si es el muy mejor o con. Pues es que le tocó lo mismo con Cristiano, o sea. Había muchos más jugadores como Ronaldinho, güey. Hay algo que muchas Nazario, veces no se toma. No, Ronaldo es el mejor delantero que mis ojos han visto y lastimosamente las rodillas no le dieron para que durara muchos años. Imagínate, güey. Pero, y es precisamente ese el punto que te quería decir. Decimos las rodillas porque lo lesionaron. Ronaldinho, por ejemplo, un fenómeno, nadie tenía la técnica o nadie ha tenido la técnica que tiene Ronaldinho, pero se tiró al agua y duró que 2 años en plenitud, 3 años cuando mucho, en su máximo nivel. Eso no es culpa de Messi ni de Cristiano. Messi y Cristiano tenemos 20 años aproximadamente, si no es que 15 por ahí. 14 y no, pone 15 y 19. Por ahí tenemos más de 10 años hablando de 2 jugadores que se han mantenido en el mismo nivel que se encuentran en este 2020 y que han estado en los primeros planos de los periódicos, de los noticieros. Está muy cabrón, güey. Esto no lo ha logrado nadie. Y si tú eres cristiano, ronaldista, y si tú eres mesista, los dos están a la par en cuestión de constancia. En constancia, sí, que es muy difícil mantenerte, güey. Sí, en cualquier deporte. Y háblame de un deportista que dure 15 años en su máximo nivel, no lo encuentras. Más que esos 2 cabrones. Tal vez en el boxeo porque tienen 2 peleas al año. Voy a dar mi opinión sobre eso, güey. Antes me peleaba así de que salía encabronado al Facebook, lo cerraba, güey, un chingo de desmadre, güey. Entonces, casi vengo pensando como tú, güey, de que, por ejemplo, antes yo criticaba más a Cristiano, güey. Yo soy Messi, güey, o sea. Y decía, no, que pinche arrogante. Me tumbé el rollo, güey. Y dije, ¿sabes qué, güey? Este güey te está dando un mensaje, güey, que te puedes superar, güey. Y no tienes límites. Y el vato lo sigue logrando. Y dices, bueno, pues sí es cierto. Ahorita el vato ya lo admiro bien cabrón, güey. Me retracto de aquellos años que el hombre le reventaba, güey. Pero si vas a hacer, si te vas a inclinar, güey, por Messi, güey, porque Messi te hace que te vuelva a gustar el fútbol. Sí, totalmente, en eso sí. Hace algo, güey, que como, no sé si viste el juego pasado, el de contra la Liga, creo que fue, no, la Champions, que le hizo una pasadita de pantalla, ¿quién metió? No me acuerdo. Tengo ratitos sin ver juegos de la Champions. A la madre, güey, te queda, o sea, no nomás es Messi, o sea, Messi colabora, o sea, son muchas cosas que te hace que te guste el fútbol, güey. No ser el mejor, güey, no ha ganado un mundial, pero el vato ahí está, o sea. Los 3 comentaron de que mira, ya está acabado. Saludos al que comentó, ya saben quién. No está acabado, el vato a lo mejor ya no podía, o sea, dejó pasar al defensa al medio campo así, güey. Y el vato pues caminando, y pues a lo mejor no quiere, güey, o sea, no siempre te va a llenar el pinche ojo, güey, pero para mí, mentalidad, como dices tú, güey, Cristiano, güey, para por siempre, güey, y Messi. Y que ambos tuvieron la fortuna, yo creo, Julio, de que nacieron deportivamente en la misma época. No, sí. Yo creo, y lo creo firmemente, que Messi no hubiera sido lo que es actualmente si no hubiera tenido a Cristiano Ronaldo. Y Ronaldo que es muy bueno tener competencia. Sí, si ambos nos hubieran tenido como rivales eternos, muy buen punto, güey. Ni uno fuese lo que es en este día. Eso es un ego entre ellos dos, de diferente más el ego de Ronaldo todavía. Que ellos solos entre ¿cómo se dice? Escondidas se lo platican, güey. O sea, no son ni enemigos, yo me imagino, güey. Sí, últimamente yo creo también que han de ser hasta camaradas. Pues Cristiano les dijo, pues cuando quiera lo invito a comer, es nomás que me acepte. Y aquí abajo estamos toda la perrada agarrando esas chingazos. Bueno, pues con nos despedimos, con este cotorreo. Muchas gracias, güey, por aceptar la invitación. ¿Tus redes sociales, güey? Memo Valero en Facebook, de igual manera Memo Valero 121 en Instagram y... pues son las únicas 2 redes sociales que manejo. En Twitter también estoy como Memo Valero. ¿Usas Twitter? Lo uso más que nada para actualizarme. El de Twitter, ya es que aquí en Mexicali no se usa. De Tijuana para lo que es el fútbol mexicano sí se usa mucho. Yo lo uso más como vas avanzando y que